Buenos días, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Hoy me voy a salir del tema de la oración de Jesús y de la práctica esicasta y voy a dar respuesta a algunos hermanos, algunas hermanas que me han mandado mensajes, que me han escrito preguntando acerca del fin de los tiempos, porque vieron en un video o leyeron en un libro o en un panfleto que les llegó que el pastor fulano afirmó que el padre Mengano dijo. Yo quiero plantear aspectos de la perspectiva del Evangelio. Para mí, el Evangelio es el lente por el cual yo leo e interpreto la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Es el lente con el cual interpreto la historia, leo la historia, trato de comprender la historia, por la cual leo el presente y trato de entenderlo. Todo lo demás, para mí, es respetable, pero no lo comparto. Pastores evangélicos y sacerdotes católicos utilizan el libro del Apocalipsis para fundamentar el fin de los tiempos. Tengamos en cuenta la enseñanza de Jesús. Nadie sabe cuándo va a ser, ni siquiera yo. Eso es parte del Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos utilizar un libro del Evangelio para fundamentar que estamos al fin de los tiempos? Ningún estudioso serio, ningún exégeta de la Biblia puede cometer tal acto de ignorancia. Sabemos que el Apocalipsis es un libro escrito para alimentar la fe cristiana en tiempos de persecución y que a todos los acontecimientos que hace referencia estaban pasando o ya habían pasado. Sacar el libro del Apocalipsis de su contexto es una falta de ética cristiana. Otra pregunta que me suelen hacer es vinculada también al fin de los tiempos, si los fenómenos que se están dando a nivel planetario son un signo de este fin, los terremotos, las pandemias. Bien, igualmente, aquellas personas, aquellos ministros de distintas denominaciones cristianas que utilizan los terremotos o las pandemias para profetizar, para asegurar un fin que está próximo, están equivocados. Algunos datos históricos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, en relación a los terremotos. Tenemos datos de un primer terremoto en 3000 años antes de Jesucristo. Es decir, antes de que el Señor viniera y se manifestara, ya hubo un primer terremoto en el planeta. Y seguramente anterior a este hubo muchísimos más. Este es prueba, se comprueba a través de la arqueología. Pero tengamos en cuenta los siguientes datos.
Entre el tercer milenio antes de nuestra era y el siglo IX de nuestra era, es decir, entre los años 3000 antes de Cristo y 950, 900 después de Cristo, se produjeron por lo menos 93 terremotos importantes en todo el planeta, cuya magnitud fueron entre los 5 y 8 grados de la escala de Richter. Muchos con devastación total y seguidos de tsunami. En el año 2000 a.C., por ejemplo, se produjo un terremoto desastroso en Siria, seguido por un maremoto que arrasó las aldeas pesqueras. Este es el primer registro de un maremoto en la historia. En el año 1566 a.C., se produjo otro terremoto desastroso en Palestina, cuya intensidad superó la escala 10 de Mercalli. Lo mismo en 1450 a.C. en Italia. Y en 759 a.C. se produjo otro terremoto catalogado de muy desastroso en Israel y Jordania, que superó la escala 10 de Mercalli. En el año 365 de nuestra era, es decir, después del nacimiento de Jesucristo, se produjo un terremoto en Grecia que superó la escala 11 de Mercalli, considerado muy desastroso, seguido por un tsunami que arrasó las costas de Albania, de Egipto, de Grecia, Italia y Sicilia. El número de muertos en estos terremotos es incalculable en este período, pero en el período siguiente, es decir, entre los siglos X y XX después de Jesucristo, de nuestra era, sí hay cálculos de muertes por terremotos. Y es que entre los años 901 y 1900 se registraron 131 terremotos importantes en todo el planeta. Ciertamente hubo muchos más. La magnitud de estos 131 terremotos fueron entre 5.1 y 9, según la escala de Richter, en distintos países y en distintos continentes, con más de 5 millones de muertes registradas. En algunos lugares fueron tan destructivos estos terremotos, por ejemplo, el que produjo en 1191 en Azerbaiyán, que fue necesario trasladar la capital de Yerevan a Bakú. O en 1522 en España, con una destrucción total de las ciudades de Almería y Ujigar. Muchos de estos terremotos también fueron seguidos de hundimientos de ciudades y de tsunamis. Esto no lo digo yo, esto se encuentra en las fuentes de Internet de los institutos sismográficos de distintas partes del mundo. También pueden buscarlo en Wikipedia o en otras fuentes. En relación a las pandemias, se acerca el fin del mundo y Dios está castigando al mundo con pandemias. Bueno, tampoco es cierto. Tenemos un primer registro de la primera gran pandemia en el año 541 de nuestra era, llamada la peste de Justiniano. Muere más de 4 millones de personas en el Imperio Bizantino. En el siglo XIV, la peste negra. Mueren más de 30 millones de personas.
Algunos estadistas dicen que en realidad pudieron haber sido 50 millones de personas, ya que la población europea se redujo de 80 millones a 30 millones. La viruela, que tenemos datos de 10.000 años atrás, pero la gran epidemia en el siglo XVIII mató y desfiguró a millones de seres humanos. Entonces, cuando estamos hablando de que las epidemias anuncian el fin de los tiempos, en realidad es un error. La primera epidemia o la primera gran epidemia o pandemia de la que tenemos registro en el siglo IV, en el siglo VI, es de nuestra era, cuando el cristianismo recién se estaba consolidando. Yo creo que es un acto irresponsable utilizar los fenómenos geológicos o los fenómenos de la salud humana para fundamentar y crear un estado de alerta en la población, sobre todo en las personas de fe, porque solo el Señor sabe cuándo llegará el fin de los tiempos. No es tarea de un teólogo, sino de un geólogo explicar un terremoto. No es tarea de un teólogo, sino de un biólogo, de un especialista, explicar la causa de una enfermedad. Y no podemos de ninguna manera aplicarlo a castigos divinos. Es una irresponsabilidad cristiana, es una falta de ética. Otra pregunta que me suelen hacer: pero las apariciones de la Virgen María afirman estas cosas y pide que se rece el rosario. Bien, yo creo que uno tiene que remitirse a dos testimonios. El testimonio del Señor Jesús, Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy el único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que envía a Jesús para que nos enseñe, nos muestre, nos marque el camino. Segundo testimonio, la Santa Madre de Dios, la misma Virgen María, en Juan capítulo 2, versículo 5. Hagan todo lo que Él les diga. Yo creo que, utilizando el lente que les decía al comienzo, el lente del Evangelio, todas esas supuestas apariciones marianas donde se nos pide o se les pide a las personas devotas rezar el rosario que es una oración a la propia Madre de Dios, ¿verdad? Demuestra una actitud bastante ególatra de estas supuestas apariciones. La Virgen María no pide que se le rece a Jesús, sino que se le rece a ella, cuando en realidad la mayoría de la iconografía antigua presenta a la Madre de Dios señalando a Jesús como camino, cuando el propio Evangelio
manifiesta la Madre de Dios que se haga todo lo que Jesús diga. Toda manifestación, toda aparición, toda revelación que contradiga el Evangelio de Jesús Cristo, que enseñe algo diferente, que agregue o quite algo de él, no es cristiana. Toda enseñanza que provenga de cualquier iglesia, de cualquier denominación, de cualquier congregación, de cualquier comunidad, de cualquier líder religioso, de cualquier persona, que no tenga por único centro el mensaje de Jesús Cristo, no es cristiana. Y con estas afirmaciones no estoy negando a la Santa Madre de Dios, que todos quienes me han oído, me han leído o me conocen saben la veneración que le tengo. Tampoco estas afirmaciones niegan a los santos y a las santas que a lo largo de la historia cristiana han sido testigos de la fe y cuyas vidas nos estimulan a practicar, a llevar, a realizar una vida más evangélica. Simplemente trato de responder a los hermanos y las hermanas que me han formulado estas preguntas y que lo hago utilizando el único instrumento que tenemos los cristianos, que es el Evangelio, lo que Jesús dijo e hizo, las enseñanzas que nos transmitieron los padres apostólicos y los padres de la Iglesia. Con estas afirmaciones no pretendo generar polémicas, simplemente respondo desde mi lugar, desde mi saber, desde mi creer, a aquellos hermanos y hermanas que me han consultado. Que la Santa Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga hasta un próximo encuentro.